Bienvenidas a En Privado, un programa diseñado para contribuir a una mejor calidad de vida. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a En Privado. En esta edición se la vamos a dedicar a las familias incluyentes, aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos hombres y hombres, mujeres y mujeres que educan a sus hijos en la inclusión. Aquellas personas que han entendido en estos procesos de transformaciones sociales que, como dice la Corte Constitucional, no existe un modelo único de familia. En esa medida ha quedado claro que las familias a veces están formadas o solo por el padre o solo por la madre, por el padre y la madre y los hijos, por padres del mismo sexo, madres o padres del mismo sexo, etc. Está con nosotros el doctor Ernei Bolaños Pasos. El doctor Ernei Bolaños Pasos es psicólogo, es sexólogo, él preside el capítulo, ¿se dice? El campo disciplinario. El campo disciplinario de Psicología de la Sexualidad del Colegio Colombiano de Psicólogos en el Valle del Cauca. Es una persona muy inquieta, vive de foro en foro, de congreso en congreso, y en fin, es una persona de la que aprendemos mucho todos los días. Y está con nosotros también Juan Fernando Roncayo, nuestro comunicador y periodista, y él nos va a comentar cómo vamos nosotros a educar a nuestros hijos como personas incluyentes, no excluyentes. Nuestros hijos y nuestras hijas a veces pueden pasar por esas situaciones de rechazo, y ya vamos a mirar porque un niño o una niña puede ser rechazado, no necesariamente porque tenga algo extraño en su comportamiento, sino que pueden haber demasiados matices para que un ser humano sea rechazado. Así es, doctor, un saludo muy especial al doctor Ernei, bienvenido a nuestra audiencia, un saludo muy especial. Nos conectamos todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en el programa En Privado. Estamos muy pendientes de sus preguntas y comentarios. También tenemos una línea privada para las personas que no quieran comentar en redes, por WhatsApp 322-423-2323. Vamos a estar muy pendientes de sus comentarios. ¿Cómo deseamos todos tener no solamente muchas noches de paz, sino muchos lindos días de paz? Doctor Ernei Bolaños Pasos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y pensemos que las expresiones humanas todas son diferentes, ¿no? Y también hay expresiones humanas diversas, pero muchas personas creen que la diversidad solamente está en las preferencias sexuales, cuando la diversidad básicamente es humana. Ningún ser humano es igual al otro. En pensamientos, en gustos, en actividades, todo, en apariencias, en comidas, en colores, en sabores, en cómo me divierto, en cómo utilizo una noche de sábado. Me quedo en el apartamento leyendo, me voy a tomar una cerveza, me encuentro con los amigos, me meto a ver videos de lo que sea. Esa forma diversa de poder concebir el mundo, sí. Relacionarse con la vida, concebir el mundo, relacionarse con los demás, es lo que nos hace particulares y nos hace diferentes, y es lo que nos enamora muchísimas veces y en otras nos diferencia. Claro, muchas veces alguno de ustedes ha podido sentirse rechazado en algún momento de su vida, por ejemplo, en una actividad o en un juego infantil, algún muchachito, algún compañero de esos que son un poco matoncitos o matoncitas. En estos días veía yo en internet un señor que va en su carro y uno ve a la niñita a pie y le tocó que caminar 5 millas a la muchachita porque era la segunda vez que la bajaban del bus, la echaban del bus escolar, la expulsaban del bus escolar por hacer bullying. Entonces el papá le dijo, ya la segunda vez, pues papá tiene, y le va diciendo, digamos, la muchachita, digamos, muy sobradita, pues papá tienes que prepararte porque me tienes que llevar a mí al colegio, porque me expulsaron, y decía la nota disciplinaria, le dijo, yo te voy a acompañar al colegio, pero no te voy a llevar al colegio. Y se fue detrás de ella en el carro
pues a 2 por hora, acompañándola, y la hizo caminar desde la casa hasta el colegio. Las lecciones son importantes en la vida. Muchísimas veces yo me encuentro en talleres que algunos padres de familia dicen que nosotros los psicólogos alcahueteamos la pereza, alcahueteamos el mal comportamiento de los muchachos porque decimos que no hay que castigarlos, pero eso no es así. No es cierto. Para nada, no es así. Lo que nosotros decimos es que se requieren normas, se requieren límites, pero que, por ejemplo, yo no promuevo ni el golpe, ni la correa, ni el chancletazo, porque hay muchísimas formas de educar. Y estamos hablando de familias incluyentes. Y estamos hablando de que hay muchas formas también de castigar, o no quitemos la palabra castigo, que es horrorosa. Hay muchas formas de sancionar o de imponer la norma. ¿Cuántas veces no hemos dictado estas conferencias entre el amor y la norma? Porque es que uno puede amar a su hijo, pero usted tiene que entender que si su hijo no tiene normas y que cada transgresión que cometa el muchachito usted se la tapa, y que cada cosa, obligación o responsabilidad del muchachito o la muchachita, usted lo que hace es que la suple, pues usted está criando, perdóneme, un monstruo, una persona sin valores, una persona sin una ética social, una persona con comportamientos sociopáticos, y eso pues es absolutamente grave, ¿sí? Totalmente. Yo en este momento, cuando oírte hablar, inmediatamente me estoy refiriendo y estoy pensando en 2 producciones literarias de María Lady Londoño. El problema es la norma y ética de la ilegalidad, que son, claro, son 2 libros de María Lady que nos plantean muchísimos abordajes de lo que es el tema de las pautas de crianza que nosotros tenemos que tener con nuestros Doctor Bolaños Pasos, mire, hoy veía yo en el Twitter de esos memes que mandan y decían, hemos llegado a los extremos en que aplaudimos, estamos, digamos, con una inversión ética totalmente... traslapada. Sí, traslapada, en donde dicen... alabamos y disculpamos a los malos y nos burlamos de los buenos. Lo vi también. ¿Sí? ¿Lo viste? Lo vi también. Y a uno lo golpea. Porque, miren, definitivamente, una de las cosas, yo sé que es difícil que lo entendamos, nosotros lo entendemos porque lo hemos estudiado toda la vida y nos hemos pasado la vida estudiando, pero cuando una estructura psicológica se daña, es decir, no interioriza ese juicio moral importante, no hay desarrollo del juicio moral como lo señalaba Piaget y tantos que han trabajado en el pensamiento, cuando eso no se instaura en la estructura psicológica, no hay reversa. Las personas que consideran que nada de lo que hacen tiene una sanción o que juzgan todo como permitido o que justifican todos sus actos malos, estas personas, la psicopatía y las conductas sociopáticas muy instauradas no tienen reversa, doctor. Ya se dañó la estructura y aunque le dicen la gente no mire para atrás, las estructuras psicológicas dañadas no tienen reversa. Las estructuras de personalidad, y esto es muy importante plantearlo, se dan en el proceso toda la vida, pero la estructuración fuerte está en los primeros años. Y es en los primeros años nosotros planteamos la posibilidad de ser permisivos ante el delito, permisivos ante la pereza, permisivos ante situaciones que no llevan a darle mecanismos de afrontamiento adecuados a los menores de edad en la vida. Hacemos que ellos, cuando estén ya en momentos de tomar decisiones o de solucionar problemas, se vean en planteamientos éticos, dilemas morales en los cuales muchos de ellos infortunadamente toman el camino más fácil e inadecuado. Mire, tenemos casos y casos muy cercanos de hace muy poco tiempo, recordemos la niña Zamboní y casos muy parecidos. Esto no fue una cosa al azar y en un momento determinado, esto seguramente eran cosas que venían de tiempo atrás y no solamente un individuo, sino muchos grupos de individuos que se han acostumbrado a que no tienen consecuencia con sus actos. Entonces, a ver, lo que queremos resaltar con esto es que los papás y los maestros tenemos que ser observadores de las conductas de los niños. El bullying, por ejemplo, yo creo que el bullying ha existido toda la vida, pero nos hemos preguntado, por ejemplo, en generaciones anteriores, ¿qué tanto daño hizo ese bullying a esas personas? Porque solamente ahora se está visibilizando. Ahora se está estudiando de manera académica, de manera y más científica, sí, por claro. Supuesto. Hay investigaciones ya de los daños ocasionados. En la época de nosotros teníamos compañeras que se burlaban de las otras, o por feas, o por gordas, o porque no eran bonitas. Por lo mismo de ahora. Por lo mismo, o porque eran demasiado estudiosas, o porque eran muy vagas, por lo que sea. Pero habían también unas situaciones bien complejas y bien difíciles.
niñas que eran relegadas, con usted no juego, con usted no me meto, rompo la amistad con usted, que se unían con otras muchachitas y las separaban, y como dijo una niña en estos días, me rompen el corazón. Cuando me hacen eso, me rompen el corazón. Juan. Gracias, doctora. Aprovecho para saludar a los que se conectan en este momento con nosotros, a Fernando Sornosa, Alberto Gómez, a Maritza Toro, a Suri Joana, a Carlos Orozco, a Luis Francisco Aparicio, Valentín Urbano, Jorge Enrique Carrillo, Rodrigo, Sebastián Aguirre, Pedro Merchán, Jorge Duque, a todos un saludo muy especial. Un abrazo muy, muy especial para ellos. Y entonces estamos hablando de la inclusión. Entonces, ¿quiénes son los niños excluidos? Los niños que los otros consideran, digamos, un poco más débiles. Y yo quisiera aquí referirme, por ejemplo, a ciertos niños que por tímidos, por ejemplo, son excluidos. Niños por amanerados son excluidos. O niñas porque son muy bravas, muy agresivas o muy valientes, también son excluidas. Son excluidos los niños que, por ejemplo, tengan una alteración de tipo físico o tengan algún problema, por ejemplo, de aprendizaje. Claro. Entonces son excluidos. Hoy en día, gracias a Dios, y no solamente en los colegios, digamos, de alto nivel social, hay inclusión. Están trabajando por la inclusión, no todos desafortunadamente. Pero hay normas que establecen que en las entidades públicas, instituciones educativas públicas, tienen que tener programas de inclusión. De inclusión, y tiene que haber un porcentaje para la inclusión, porque excluir es agredir. Definitivamente excluir es agredir. Y cuando nosotros estamos excluyendo, no solamente estamos agrediendo, sino que estamos generando una serie de resentimientos que más adelante, cuando estas personas crecen, van a crecer como personas resentidas, como personas que sienten que la sociedad o el grupo social al que pertenece les debe algo. Es que tú acabas de plantear hace unos minutos dos conceptos que son fundamentales, que es la psicopatía y la sociopatía. Son todas esas características, la psico, todas aquellas características internas de la estructuración de los rasgos psicológicos que se ven afectados por enfermedades o por trastornos. Y la sociopatía es esa dificultad de podernos relacionar a nivel de conglomerado, a nivel de gregario, con las otras personas frente a nuestro comportamiento que no es adaptado. Exacto, comportamientos desadaptativos, transgresores de ya, la sociopatía, porque una cosa son conductas infrasocializadas que son, digamos, pequeñas transgresiones, y otras cosas son las sociopatías que responden a grandes transgresiones que no permiten la adaptación del individuo a un grupo social. Y lo que dificulta es que muchas veces esos comportamientos son matizados o son escondidos con comportamientos totalmente adaptados socialmente. Y entonces descubrir a un sociópata muchas veces no es fácil. No es fácil, porque por lo general son encantadores, son personas muy especiales, cariñosas, afectuosas, pero paralelamente están cometiendo una serie de infracciones que hacen que las personas pues tengan unas grandes desilusiones y unas grandes decepciones cuando realmente conocen la verdadera esencia de este tipo de personas. Y son los que tienen esos comportamientos dobles o triples, donde tienen un comportamiento en la familia, en el trabajo, absolutamente adaptados y adecuados, pero que tienen otros mundos ocultos, paralelos, que es donde se dificulta absolutamente toda la parte de relacionamiento dentro de la familia, porque sus comportamientos los afectan directamente a ellos. Pero vamos a hablar de la inclusión. De la inclusión, vamos a hablar de la inclusión. Y una de las cosas que para hablar de inclusión tenemos que empezar a derrotar mitos, porque todos los estereotipos que manejamos son los que no nos permiten que nosotros podamos trabajar. Pero que infortunadamente están siendo reforzados constantemente por medios de comunicación, por redes sociales, por comentarios de todas las personas frente a cómo debe ser el comportamiento de los demás. O sea, yo observo, yo miro, yo califico, yo adjetivizo al otro, ¿sí? Y debo decirles cómo deben pensar, cómo deben comportarse y cómo deben hacer. Y es ahí donde se impone muchas veces el propio criterio y no se respeta. Yo no sé si usted oyó un escándalo que hubo en una de esas iglesias cristianas cuando la pastora de esa iglesia decía, por ejemplo, que nadie que fuera o cojo, con defectos físicos o con alguna preferencia sexual podría formar parte de esa comunidad. Que no podía ser pastor. No podía ser pastor. Pero sí podía diezmar. Sí, bueno, una cosa como esa era. Lo cierto es que somos excluyentes, por ejemplo, por raza, por etnia. Somos excluyentes por ideologías políticas. Somos por clase social. Por clase social. Somos excluyentes
por preferencias sexuales, somos excluyentes porque consideramos que somos seres superiores a otros. Entonces, en estos días oía yo a uno de esos periodistas, que no son periodistas, sino a un caricaturista decir, cogieron una banda de algunos israelíes teniendo explotación de mujeres, conductas de explotación de mujeres. Entonces dijo, es que estos israelíes son unos HPs. A ver, algunos podrán serlo, algunos se estarán comportando mal, pero esas generalizaciones simplemente son excluyentes, porque volvemos, insistimos, el mundo no es uno, sino uno, y todos debemos caber en ese mundo, ¿o no, doctor Ernesto? Blanco, negro. Sí. ¿Cuántas tonalidades de grises hay? Pero no solamente grises, sino que usted tiene el blanco, que es la fusión de todos los colores, y el negro, que es la ausencia de todos. Y ahí está el arco iris con miles de colores, ¿sí? Está el arco iris con miles de colores. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que entender es que sí, puede que a usted le caiga, a ver, uno de los problemas más complicados para ser excluyentes es que perdemos objetividad. La gente todo el día se está dando razones para mantenerse en su posición. Y no somos capaces de decir qué parte de razón tienen estas personas que están criticando A, B, C o D. Porque es que les da miedo que se les socave sus plataformas, sus cimientos, su forma de estar, porque entonces no van a tener sustento interno para poder soportar la incertidumbre, el caos, lo cambiante, lo nuevo, la diferencia, el cambio. No es fácil para muchas personas. Muchas personas necesitan certezas antes que dudas. Claro, pero las certezas están dadas en una cantidad de comportamientos absolutamente arbitrarios o de una serie de cogniciones rígidas en donde su pensamiento está dirigido solamente hacia una línea, y entonces usted no crea, usted no amplía el horizonte, usted no mira el mundo, sino tiene una mirada tubular, y las miradas tubulares son terribles. Hay personas de un solo libro en la vida. Sí, claro. A mí me da curiosidad cómo las nuevas familias, y hablemos, digamos, de parejas gays o personas solas, es una que se familia. separan, o que se separó y tiene una nueva pareja y hoy conforman otra familia. Yo veo que los defensores, sobre todo de la familia tradicional, De papá, mamá, hijitos. son muy agresivos con este tipo de comentarios hacia esas familias, pero es que la familia tradicional, todos los días hablamos Y muchos de ellos, lo perdonen, complicado que es una familia tradicional. Es que si usted ve la posición de la mujer en la familia tradicional ha sido muy complicada, ¿sí? El machismo en la familia tradicional. Estamos en una mejor época porque en épocas pasadas en la familia tradicional eso era correa venteada para todos los chinos. O sea, son muy críticos de las nuevas familias, pero la familia tradicional está pasando por un momento complicado, me parece a mí. Pero mire, no solamente, digamos, desde el punto de vista social, también desde el punto de vista político. Me acordé de un amigo de hace muchos años, muy liberal, que decía, mire, no hay liberal sin su misa, ni godo sin su moza. Sí, decía eso, porque resulta que estas personas que se rasgan las vestiduras, o que se rasgaban las vestiduras, pues de la honorabilidad, de la moralidad, de la no sé qué, bueno, que ahora también las hay, ¿no? Entonces, lo que uno veía eran, por ejemplo, vidas paralelas. El día que se morían, llegaba la otra señora con los hijos, con una cantidad de cosas y unos líos familiares espantosos. Lo que pasa es que es muy fácil decir yo soy incluyente cuando todas mis conductas o mis vidas paralelas son completamente excluyentes. Y recordemos que el modelo es el que educa. Si usted se cría en una familia, por ejemplo, que es racista, y le parece que, por ejemplo, los indígenas o los negros o los mestizos o lo son que de una sea, segunda categoría, exacto, categoría. pero lo más chistoso del mundo entero es que dejémonos de bobadas. Nosotros somos una sociedad muy mezcladita, somos triétnicos, mejor dicho, y fuera de eso, de muchas de estas etnias a lo mejor no se hace ni un caldo, y por eso quedamos como tan mal hechos. La Constitución dice que somos pluriétnicos y multiculturales. Claro, por supuesto, pero es que esas son palabras bien bonitas, pero en la práctica, cuando usted ve a alguien le dice, es que ese sambo, es que ese indio, es que ese negro, es que ese, ¿qué tal en Cali, ese levantado? La población es negra, la mayoría en Cali. ¿Qué porcentaje tenemos nosotros de población negra? Yo lo que no tengo ni idea, pero ¿Ah? El 66% de nuestra... 2/3 partes. Imagínese, por y Dios. conoces a la gente más racista del mundo en esta ciudad, ¿no? Pero yo te voy a decir una cosa. Yo vivo feliz en Cali. Ay, yo también. Y tengo, mira, yo siempre le he dicho a alguien, y sí, yo sé que muchísimas personas nos están viendo por fuera de Cali,
Y hay un evento en Cali que yo les digo a todos, tienen que vivirlo por lo menos una vez en la vida, por lo menos. El Petronio Álvarez. Ah, sí, el Petronio. El Petronio es un festival de inclusión. Claro. En los que hemos ido y hemos tenido la fortuna de ir al Petronio y estar allá, todos. Los excluidos todos. son los mesticitos, porque la inclusión de raza es total, el 99.99 son negros. Pero yo siento que no excluyen. Ah, siento que abren la posibilidad de que todos estemos ahí y podemos... Y son generosos con sus saberes y son con generosos su ser, eso. con su cuerpo, con su todo. bienvenida, con la posibilidad de bailar, con la posibilidad de estar. Total. Las veces que yo me he disfrutado del Petronio, he entendido que esta ciudad es una ciudad maravillosa en cuanto a la posibilidad de la diversidad, de encontrar esas parejas. Yo no sabría si la palabra sería interracial, pero esa combinación Sí, de yo parejas creo. y de familias, eso es una maravilla poderlo ver. Pero además, mire, cuando la ciencia ha descubierto, cuando hicieron la ruta del ADN, las dos rutas grandes del ADN, y descubren que todos, la que cogió para acá y la que cogió para allá, todos venimos del mismo sitio. Del mismo sitio. Claro, millones y millones y millones y millones de años atrás, y miles de años atrás, y entonces cada uno cogió, y por eso tenemos, digamos, todas estas diferencias, entre comillas, étnicas. Pero los seres humanos, fíjese, por ejemplo, si uno revisa el mundo, las conductas de los seres humanos en la mayoría de los países son muy parecidas. Muy parecidas. En la mayoría hay violencia, en la mayoría hay corrupción, en la mayoría hay discriminaciones, en la mayoría hay unos conflictos por una papa frita. Mejor dicho, uno dice, a ver. Pero hay dos características que van en todas las culturas. Yo recuerdo una de esas dos, no recuerdo cuál es la segunda, pero la prohibición del incesto es universal. La prohibición del incesto es universal, pero la forma que toma el incesto es diferente de acuerdo a la cultura. Sí. Por ejemplo, hay culturas en donde la relación con el hermano de la madre es incestuosa, pero no con el padre, por ejemplo. Es incestuosa con el padre y con los tíos, pero no con los hermanos, y así sucesivamente. Claro que en la mayoría de los casos, las relaciones de primer grado de consanguinidad en la mayoría de las culturas es incestuosa. Sí. ¿No es cierto? Entonces, pero bueno, esto es bien interesante porque estamos hablando de la inclusión como una manera de tener sociedades más pacíficas, sociedades menos agresivas, sociedades con conductas éticas mucho más consistentes. Es que, mire, desafortunadamente, nosotros nos criticamos mucho, nos damos mucho palo, pero a veces la ética se salta y uno lo ve en las pequeñas conductas y pequeños comportamientos. Que mira, hay un uno ve, exacto. Antes de que se me vaya, hay un comentario que a mí me ha quedado tanto en la mente de alguien que dijo, es que yo tengo mis principios, pero si no les gusta, tengo otros. Entonces, esa maleabilidad y esa forma tan permeable de poder enfrentar el mundo, porque es que esa terna para tal cargo es una cosa que no me gusta, pero cuando te ternan, entonces sí es algo que es bueno. Entonces, ¿cómo puedes cambiar esa posibilidad de decir, este es mi criterio, pero por qué cambia como de manera tan fácil cuando te conviene? A ver, claro. El problema es que desafortunadamente las personas son acomodaticias en sus valores, pero ojo, hay una cosa que son valorativas y otras cosas que son de opinión, son dos cosas totalmente distintas. Yo le voy a poner un caso que es muy común, que son las pequeñas transgresiones, por ejemplo, las hojas de vida de las personas. Usted no puede decir que tiene un doctorado si usted no tiene el título de doctorado. Usted puede decir que usted puede ser un aspirante a doctor, a un doctorado, un PhD. Si es un profesor de una universidad, que los procesos internos de esa universidad, y sabemos de qué caso estamos hablando. No, pero estoy poniendo un ejemplo, créame que no me está general, porque hay muchos, por ejemplo, uno le dice, mande sus títulos, uno manda sus títulos, el de la universidad, el de la maestría, el de la especialización, uno manda sus títulos, los que puede certificar. Ahora usted está hablando de que hay procesos internos en las universidades, pues por ejemplo que dan un honoris causa. Sí, claro. Ah, claro, pero ese también es un doctor. También te reconocen toda esa experiencia empírica, sí. Las universidades internas, pero eso no quiere decir que seas doctor, que si no tienes el título como tal, que lo sea, y estamos viendo una laxitud en esas cosas. Sí. Entonces, fíjense, por ejemplo, eso. Otra de las cosas es mentir con relación a los impuestos. ¿Sí? Usted no puede pasar una declaración de renta diciendo que no recibió si no sé qué, y resulta
que usted dice, pasé 10, pero vivo con 100, como si fuera de 100. Entonces uno dice, a ver, aquí hay algo. Aquí hay algo. Porque una cosa son cosas de criterio y otra cosa son cosas de ética. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa son las cosas de criterio y la otra son las cosas de ética. La ética no es negociable. Yo no me le puedo robar a usted esto porque esto no es mío. Punto. No porque usted me vea o no me vea. La moral autónoma es una moral que la determina el sujeto. Obviamente tiene una repercusión social, pero la moral autónoma usted la determina. Sí, pero entonces sin que lo vea. Es cuando estamos viendo que en televisión, en medios de comunicación, todo el mundo sale, cuando lo descubren, sale a pedir perdón porque lo descubrieron. Pero si no lo hubieran descubierto, yo sigo delinquiendo, entonces, o sigo saltándome la norma. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque aquí estamos hablando de la Navidad, estamos hablando de diciembre, estamos hablando de las familias incluyentes. Entonces, una de las cosas es que las familias son modelos. Si usted es un papá excluyente por raza, por nivel socioeconómico, por preferencias sexuales, por ejemplo, ¿cuántos papás se aterran que su hijo o hija tenga amigos o amigas homosexuales? Pónganse la mano en el corazón. Yo quisiera que llegáramos a ese punto. Mira, sale mucho en talleres y en charlas y en conferencias cuando muchas personas plantean y dicen, yo respeto a los homosexuales. Ay, si tu hijo es homosexual, eso sí que no. Eso sí no lo admito, eso sí no lo acepto, porque entonces prefiero que esté muerto a que sea... Mire, usted sabe todos los años que yo llevo sentada en un consultorio. Yo he tenido papás que dicen, mire, lo prefiero muerto antes de que sea homosexual. Ojalá dijeran homosexual. Ojalá dijeran la palabra homosexual. Porque sea marica o no sé qué. Pero también encuentro papás absolutamente agobiados y angustiados porque dicen, mire, yo sigo queriendo a mi hijo o a mi hija igual, lo que pasa es que me duele enormemente el daño social que le van a hacer. Y tienen razón, porque como vivimos en una sociedad excluyente y uno quiere que sus hijos anden en lecho de rosas, pues a uno sí le duele mucho que si su hijo es homosexual, a uno se lo vayan a agredir, ¿sí? Pero digamos que hasta ahí los papás, digamos cuando él es un homosexual masculino, perfecto, o cuando ella es una lesbiana o homosexual mujer, pues femenina, no pasa nada. Pero cuando empiezan también a tener la inversión de roles, ahí se vuelve más excluyente la cosa todavía, ¿o no? No lo saben manejar porque no lo pueden entender. Y entender una situación que es difícil, que es diversa, que no es cotidiana, el asunto, yo entendería que es estos espacios, como este programa en privado, que es muy en público, nos permite decir... Pero es que hablamos de temas privados. Fíjese que uno muy pocas veces ve que este tipo de debate se dé. Claro, claro, pero entonces me parece que el planteamiento es precioso, la oportunidad es exquisita, en tanto que estos escenarios, estas conversaciones, estas discusiones le permiten a muchas personas decir, esto me pasa a mí y yo no lo he podido abordar, esto me pasa en mi familia y no sé qué hacer, porque tener familias diversas, comportamientos diversos, noticias de un enamoramiento de un muchacho que esté siendo atraído por otro muchacho, ¿cómo lo manejan las personas? Como en estas fechas, entonces invito al novio de mi hija o a la novia de mi hija. Y viene mi mamá, y viene la abuela, y viene la tía, y viene Pepita Mendieta, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿Sí además, o no es así? Pero además, tenemos que entender ese mismo sentimiento, y lo decía un invitado, que a mí me dejó frío el comentario, y él decía, lo que pasa es que yo llegaba a mi casa, como yo soy gay, entonces mis problemas con mi pareja no son tan complicados como los de las parejas normales. Entonces yo llegaba en una tusa a esperar a que mi familia me diera un abrazo y me decían, como si esto no fuera importante. ¿Sí me entienden? Entonces definitivamente sí lo viven todos los días, no solo por fuera, sino en sus propias familias. Claro. Entonces fíjense en ustedes cómo lo que ustedes tienen al frente es primero una organización familiar que es la que determina la inclusión. Esa organización familiar es la que está transmitiendo el valor. Mira, hace unos meses veía en un programa de televisión aquí en Colombia sobre el caso de un tipo que era escalador de montaña, era muy masculino, pero que era una persona trans y hizo su tránsito, ¿sí? Y la conclusión ¿Lo hizo de mujer a hombre o de hombre a mujer? De hombre a mujer.
de hombre a mujer, y ahora que es mujer, su familia, cero contacto, cero comunicación, y lo decía en televisión que lo que más necesitaba era ese contacto con la familia. Mire, cuando estábamos investigando este tema, una de las cosas que más dolorosa nos pasó es que muchas de las exclusiones se dieron, adivinen qué región del país. No me diga que en el suroccidente. No. En la costa. En la costa. Entonces dicen, por ejemplo, le voy a contar casos, dice, muchos somos víctimas de violencia sexual con niños por parte de adultos. A mí me pasó, un vecino abusó de mí y mi mamá me dice que lo que a mí me ha pasado era por mi culpa. Eso a mí todo el mundo en mi familia me decía, tú nunca vas a salir adelante por ser lo que tú eres, una mujer trans de uno de los pueblos de la costa. Dice, desde los 12 años tuve que salir de mi casa, mi mamá me decía que mientras ella tuviera vida yo no me presentara en la casa vestida de mujer. Mujer trans de La Guajira. Desde el momento que se enteraron de mi orientación sexual, hubo rechazo por parte de mi familia, nunca tuve el apoyo de ninguno de ellos y por eso comencé a trabajar desde muy niño, otro pueblo de la costa. Entonces uno dice, claro, dependiendo también de las regiones, dependiendo de esa cultura machista, ¿no es cierto?, esa cultura tan androcéntrica, etcétera, etcétera, pero mire que a mí me parece, uno estudiando, cuando estudia relatividad psicocultural, en la costa había los indios calamares, y los indios calamares era una comunidad básicamente homosexual, que se apareaban cada año para reproducirse, pero sus prácticas eran netamente homosexuales. Las cotidianas eran netamente homosexuales. Entonces uno a veces dice, bueno, ¿en qué momento muchas cosas que podían ser naturales para ciertos grupos o comunidades se volvieron casi que podríamos decir, la satanizaron totalmente? Sin pecado concebido. Exacto. Sí, ya sé para dónde va y creo que estamos totalmente de acuerdo. Pero bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a darles algunas recomendaciones de salud, sobre todo a estas personas que están cerrando año y que están trabajando muchísimo y que sienten que ya no pueden más del cansancio. Porque salud es más que un cuerpo sano, los invitamos a escuchar en privado estos consejos. Bueno, lo primero que les queremos recomendar como prácticas saludables es que mejore sus hábitos en el trabajo. Lo primero, trate de identificar cuáles son las fuentes que le producen mayor estrés, mayor cansancio, mayor inconformidad. Esto es algo que es bien importante. ¿Por qué? Porque si no sabemos qué nos altera, pues no podemos darle soluciones. Ajuste el ambiente de trabajo. Piense si usted vive, por ejemplo, muy encerrado, si su oficina tiene ventanas o no tiene ventanas, si tiene una buena temperatura. En algún momento conocí una persona que me dijo, mire, trabajé 7 años metido en un archivo que no tenía ventanas. Y cuando cambié de trabajo y me pusieron ventanas y eso, era como... Entendió. Claro. La deprivación en la que había vivido. Claro, en la que había vivido, y le costaba muchísimo trabajo también acostumbrarse a la luz natural, a los sonidos de afuera, etcétera, etcétera. Entonces, también es bien importante que usted pueda... si usted no tiene las condiciones laborales adecuadas, lo puede hablar con sus jefes, porque definitivamente eso sí influye en la salud general. Discuta los problemas que tiene. Si usted cree que el ambiente no es el adecuado, que el ambiente o el clima laboral no lo es, pues comuníquelo de una manera asertiva, sin estar acusando. Realmente trabaje sobre sus sentimientos y sobre lo que usted está necesitando. Hay personas que no saben administrar el tiempo. Hoy vemos cómo hay grandes expertos enseñándole a la gente a administrar su tiempo, porque hay personas que se la pasan todo el día en una oficina, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y nunca les rinde el tiempo, nunca tienen las tareas hechas. Y entonces eso pues obviamente es absolutamente contraproducente. Se dice que las personas que trabajan eficazmente con 8 horas juiciosos de trabajo, con 2 descansos, 2 intermedios, uno en la mañana y otro en la tarde, serían capaces de cumplir las funciones para las cuales ha sido asignado. Lo otro es que sea positivo. Piense que no todo en las relaciones laborales, a veces nos quejamos, que jartera tener que trabajar, que jartera tener que madrugar. Somos unos privilegiados porque tenemos trabajo. Puede que algunos no tengamos empleo, pero tenemos trabajo, y tener trabajo es crear, es movilizarnos, es hacer muchas cosas absolutamente maravillosas, y seamos realistas.
No esperemos cosas que no van a pasar. Aprendámonos a gozar las cosas que tenemos y a proyectar cómo mejorar aquellas cosas con las que no estamos conforme, y esto hace que las personas se pongan retos y metas y tengan una visión mucho más realista, expectativas más reales que probablemente las van a cumplir en ciertos lapsos. De tal manera que con estos cambios de hábitos puede que no le garanticemos la felicidad total, pero créanme que sí, un mayor bienestar. Bueno, en nuestras redes, Juan. Así es, doctora, saludar a los que se conectan en este momento con nosotros, a Juan Carrizo, a Baltasar Álvarez, Roberto Gómez, William Mosquera, María Bocanegra, a Ramiro, a Carlos, a René, a Iván, a Miguel, a todos un saludo muy especial. Bueno, hay una cosa, las mujeres somos muy observadoras, digamos, de este tipo de programa, pero no nos gusta comunicarnos, como decir estoy aquí, ¿sí? Y lo digo por mi propia experiencia, yo entro pero no me comunico, pues estoy oyendo pero no me comunico. Bueno, lo cierto es que necesitamos familias incluyentes. ¿Cómo lograr que haya inclusión? ¿Qué tenemos que hacer como familia, como papá y mamá, cuando estamos criando hijos, para que nuestra familia acepte que aunque no somos iguales, aunque tenemos diferencias, en el fondo esencialmente somos exacticos? Porque es que las diferencias de ADN son del 0. no sé qué, una cosa chiquitica. Sí, pero es que quienes son los adultos significativos tienen que entender que con su comportamiento educan, se ha dicho a la saciedad, ¿sí? Y se educa en la equidad, se educa en la ética, se educa en la posibilidad del respeto frente al otro, y entender que la diferencia no separa sino que une. Claro, y matiza la vida. Mire, yo siempre pongo un ejemplo. ¿Qué tal todo el mundo de Mercedes blanco? Qué pereza, qué monotonía. La gente terminaría suicidándose. Total, no toquemos ese tema que es un poquito fuerte y es parte de otro programa, entiendo yo, pero es que el tema del bienestar de cada uno depende del entorno donde uno se mueva. Sí, de las redes sociales, y no me refiero a las redes como tal que en este momento hablamos, sino de esas redes de apoyo, de amistades, de interacción, en familia, cuando tú haces algo que se te reconozca, que se te apoye, que se te observe, que se te reclame, ¿sí? Porque siempre lo he dicho, cualquiera de nosotros, en cualquier circunstancia extrema de nuestras vidas, de una total situación dolorosa, necesitamos decirlo, expresarlo, comunicarlo y recibir apoyo de los demás. Y si estamos en la otra situación de total alegría, de total gozo, que me gradué, que estoy cumpliendo años, que hice un seminario y fue la doctora Luciana a cerrar ese seminario y fue el seminario más exitoso, entonces compartirlo, abrazarnos y decirlo, porque es absolutamente en esa interacción que tienes con el otro poder crecer, sentir y sentirse acompañado. Mire, unas son las redes, digamos, de la tecnología, esas que llamamos redes sociales, el Facebook, ¿cómo se llama? El Instagram, el Twitter, bueno, todas esas redes, unas son las tecnológicas y otra cosa son los tejidos sociales, las redes que generamos en nuestras interacciones con las otras personas. Las familias incluyentes son incluyentes para todo. Las familias incluyentes básicamente son familias respetuosas de la dignidad de un ser humano, independientemente de su condición socioeconómica, de su etnia, de su postura política o de su postura social. ¿Cómo les educamos a los niños? Por ejemplo, con la justicia social. Si usted tiene un empleado, sus hijos tienen que ver que usted protege a ese empleado, que usted es un buen patrón, que usted cumple con todas las reglas en la medida de sus posibilidades. No lo tiremos solamente al tema del empleado de la empresa. La señora que hace el aseo en casa. Me refiero a cualquiera, a todos. Lo va a ver ahí, o sea, si el papá es injusto, grita, o la mamá es injusta y maltrata a la persona que apoya en la casa. Mire, yo tuve una vecina que no compraba una carne de una calidad para de primera clase y otra para el empleado, y a veces les decía 3 días a la semana no comen carne o no comen proteína porque el presupuesto no alcanza,
y uno realmente sentía que se le arrugaba el corazón, porque ese tipo de conductas y ese tipo de comportamientos que genera resentimientos. Esa mujer va a su casa y transmite eso y le enseña a sus hijos ese resentimiento y esto se nos vuelve una bola de nieve, claro. Impresionante. Entonces, a ver, ¿usted cómo le va a enseñar a sus hijos equidad, respeto por el otro, si usted en sus acciones del día a día no está haciéndolo? No lo está haciendo. ¿Cómo le dice a su hijo no mienta cuando todo el día dice mentiras? Cuando él está viendo que realmente su papá o su mamá o su adulto significativo en casa está mintiendo? Entonces, cuando le castigan y le pegan por mentir y ellos no dan el ejemplo. Cuando en el interior de su casa usted empieza, no, pobrecito Pedro y Juana, que mira que el hijo es homosexual o la hija es lesbiana, homosexual, no sé qué, bla, 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 pobres, es que no sé qué tal la desgracia, no, pobrecitos, no sé qué, y llega Juana y Pedro, y entonces, hola, ¿cómo estás? Y llegan con el hijo, no, y son besos y abrazos. Oigan, esas contradicciones, por ejemplo, no solamente desvaloriza la imagen del padre y la madre frente al niño, sino que le enseñan al niño que en el mundo siempre hay dobles juegos. Fíjese que cuando nos relacionamos con personas que trabajan por limpiar como la cara, entonces, ¿qué hacemos? También censuramos, no hacemos reconocimientos. Si uno ve, mejor dicho, es una rareza metodológica encontrar gente diáfana. No es fácil en todo el panorama, pero bueno, esos son los matices y los que nos tenemos que enfrentar. Y frente al tema de los reconocimientos, yo siempre he creído que los reclamos y las observaciones se hagan en privado y los reconocimientos se hagan en público. Esa estrategia o esa metodología es importante, porque un regaño público, un jefe que regaña a su funcionario frente a todo para lucirse o para demostrar su autoridad y su poder, hombre, no le hace bien. Mire, ha dejado un peor empleado. Claro, mire, dicen que la gente, usted la contrata por lo que sabe y la despide por lo mal que se relaciona, ¿sí? Entonces, definitivamente, ahora, hay personas que tienen unas susceptibilidades mayores. Ojo con eso también, ¿no? Porque puede que usted no tenga actitudes de discriminación o de señalamiento con una persona, pero hay personas que están necesitadas enormemente del halago y entonces se vuelven muy paranoides, por decirlo, con actitudes muy persecutorias si usted no está permanentemente reforzándolo, ¿sí? Y entonces quisieran como que alguien saliera con un letrero y dijera, mire, aquí estoy yo, existo, o eres especial. Bueno, ojo, porque a veces encontramos también estas falencias y hacemos, digamos, el desbalance completo. Doctor, usted mencionaba antes, bueno, lo mencionaban los dos, la importancia de la diversidad, de las diferencias, ¿sí? Y me acuerdo que estaba escuchando, no sé si creo que lo han escuchado ustedes, este japonés Kenji, que habla sobre la cultura japonesa versus la colombiana, y él ahorita está haciendo una cosa muy interesante, y es que los japoneses en ciertas regiones de Japón, su cultura es tan plana, siempre es lo mismo, que el índice de suicidio es muy alto. Pues él ha montado una fundación en donde a estos japoneses los trae y los deja un mes en familias colombianas. En esa diversidad, en esa montaña rusa de su vida. Pero en estrato 1 y 2, además. No es en estrato 6, 6. La medicina número 1 en el Japón, lo que ha hecho este señor, porque llegan completamente renovados y con otra idea de familia y de cultura. Entonces fíjese la importancia de la diversidad, traernos nosotros japoneses a convivir un mes con familias colombianas para subirles. Es que la distancia cultural entre un japonés y un colombiano es como de aquí a Marte, pero más o menos. Mira, los que hemos tenido la oportunidad de salir del país, entendemos nuestro país en el momento en que estamos pisando otras tierras, otras culturas. Y para entender los matices y las cosas pequeñas de mi tierra, de mi ciudad, de donde yo vivo, donde yo me relaciono, lo he entendido muchas veces con la visita de extranjeros. Cuando yo soy guía de turistas, de amigos, de ponentes que vienen a mi país o a mi ciudad, donde quiera que yo esté con ellos, y empiezan a preguntar muchas cosas, yo entiendo lo que para mí es lo cotidiano. Por poner un ejemplo, un español que vino aquí a Cali se sorprendía con el concepto no dar papaya.
y que para nosotros decir no dar papaya es que ya ni ya conocen la papaya, claro, unas papayitas así que pero traen de Canarias. Del concepto de no dar papaya, o sea, no hagas que el otro te haga mal, o sea, no hagas que tú, no propicies las condiciones para que el otro te haga mal. Para que no lo entendía y ahí es donde uno se permite, en esas diferencias culturales, entenderse. Mire, cuando uno va, por ejemplo, todos estos que dependemos de la cultura latina sobre todo, ¿no? Entonces es muy simpático porque aunque nos separen muchas horas de diferencia y muchas distancias, uno dice, uy, no, qué horror, qué cosas tan parecidas. Y son muy parecidas, ¿por qué? Porque a veces como que esa memoria genética como que nos acompaña independientemente de que hayan muchos años de diferencias y mucho trasegar y muchas cosas que se han modificado en la historia de cada sujeto. Pero en últimas, digamos, todo lo que es esa cultura latina, ¿no? Tiene rasgos muy parecidos, muy, muy parecidos. Así vivan, repito, en distancias muy lejanas. Mientras que hay otras culturas, como por ejemplo las culturas del lejano oriente, sí nos diferencian. Pero mire, uno cree que también son muy diferentes. En China, por ejemplo, cuando una mujer se separa, ella puede pedirle al juez que sus hijos no tengan el nombre del papá, sino el de la mamá. Y si el juez se lo concede, los hijos van a tener el apellido de la mamá y no del papá. Y entonces una guía es capaz de decir, y bueno, ¿y por qué hacen eso? Y dice, por odio, ¿no es cierto? Entonces fíjese cómo a veces esas rivalidades entre un hombre y una mujer, en donde casi que podríamos decir los hijos son los perjudicados, se dan aquí en la conchinchina, como se dice. Por supuesto. Mira que hablando de esas diferencias culturales, hace 2 días leía un artículo del País de España que hablaba de Iniesta. Iniesta es este futbolista insignia de la selección. Sí. Y del Barcelona, por supuesto. Y está viviendo en Oriente y él decía... Está viviendo en Japón. En Japón, y él decía, y está jugando. Jugando allá. Y él Yo decía, soy experta en eso. Perfecto. Y él decía que cuando perdían un partido, ellos tramitan esa pérdida como algo normal, mientras que para él era una angustia poder perder un partido. No, ya, esta es la situación, lo perdimos y ya. Ya, sí. Como dijo el entrenador ¿cuál fue el entrenador? Creo que fue el de Boca. Ah, no, el que Comesaña anoche, cuando Junior dijo, mañana vuelve y sale el sol, mañana vuelve y amanece, eso sí, ganemos o perdemos, ya perdimos, pero mañana vuelve y sale el sol, como decía la protagonista de Lo que el viento se llevó. Bueno, pero lo cierto es que aprovechemos esta época para que todas aquellas fallas de inclusión que hemos tenido a lo largo de nuestra vida las podamos subsanar, ¿sí? Yo le tengo una invitación. A ver, sí, perdóneme, usted, antes de que se nos acabe el programa, usted tiene el martes un evento muy importante, cuéntenos qué es. Es un evento de ciudad, el martes 18, porque a partir de en esta época es que la próxima semana es 18 de diciembre, y nosotros hemos hablado de problemáticas de posible de acoso escolar, que es lo que generalmente llama matoneo o bullying, que realmente se llama acoso escolar. Hemos hablado de problemáticas de suicidio, de drogadicción, de posible consumo de alcohol o de tabaco, de sustancias psicoactivas, que esto se genera en dificultades en la familia, ¿sí? Y entonces Cali en este momento está haciendo un trabajo que tiene que ver con prevención del consumo, pero más que el trabajo de prevención, se está haciendo una actividad de promoción de la vida. Vamos a tener en el Club de Ejecutivos en el sector de Versalles el martes 18 de diciembre, un evento donde los jóvenes hablan. Es un tema de promoción de la vida y prevención del consumo, y están totalmente invitados, entrada gratis. Vamos a tener refrigerio en la mañana, les vamos a dar almuerzo a todos los asistentes, vamos a tener refrigerio en la tarde. Tienen que tener una inscripción previa. Sí, claro, con la Secretaría de Salud Pública en el grupo de salud mental, ahí se inscriben, están en la página de la alcaldía, es donde estamos haciendo este proceso. El evento es completamente gratuito, es un evento certificado donde van a haber expositores nacionales y locales y presentación de experiencias de lo que se está haciendo en el proyecto Afirmando la Vida y lo que muchos colegios públicos y privados están haciendo en esta ciudad sobre el tema de la promoción de la vida. Mire, sabemos que hoy en día, y lo vemos nosotros aquí en Cali, por cualquier calle, si ayer estuvimos en el centro y lo vemos acá en el norte, se ve en el sur, muchos habitantes de calle, ¿no? Como les llaman hoy en día. Entonces, esos habitantes de calle, por lo general son personas que están en la calle por casi siempre.
casi siempre por problemas de drogadicción, un deterioro progresivo, las familias en muchos casos han hecho muchas cosas hasta que se rindieron, como que ya dijeron ya no más, en muchos casos, en otras simplemente se deshicieron, no quisieron volver a saber de ellos. Pero qué cosa maravillosa sería, por ejemplo, si cualquiera de nosotros, pensémoslo, simplemente nos podemos unir con una otra persona y pudiéramos abordar a una de esas personas y pudiéramos trabajar con esa persona a ver si algún día le creamos las condiciones para que saliera adelante. Somos 40 millones de colombianos y yo no sé cuántos habitantes de calle hay, pero a lo mejor 2 o 3 personas que se dedicaran a uno de esos habitantes de manera permanente. A lo mejor esas relaciones vinculares fueron tan pobres, etcétera, etcétera. Entonces es mucho más fácil excluirlos, porque son un estorbo, porque les tenemos miedo, porque creemos que si están muy drogados entonces nos pueden hacer daño. Pero definitivamente si nos sentamos y nos ponemos a mirar para adentro, es muy poquito lo que hacemos. O le dejamos que sea el Estado que se encargue y nosotros no nos encargamos de gestionar nuestro entorno con estas personas que están ahí. Fíjense, por ejemplo, en estos países donde el Estado se encarga de todo, entonces, ¿qué hacen con estas personas? Simplemente las eliminan, porque como el Estado no se puede encargar de toda esa problemática, estas personas son eliminadas. Pero esta también es una magnífica época, maravillosa época para que ustedes vuelvan a ser amigos de esas personas que han excluido de su vida y las han excluido por su comportamiento o las han excluido por que tienen unos hábitos diferentes. Y cómo es importante que usted, si su mamá o el papá, oiga, reflexionen un poco y desarrollen esa inclusión, porque esa persona que sacaron de su vida es su hijo o su hija, ¿sí? Esa persona usted la esperó con gusto, con ganas, la parió, la amamantó, le dio lo mejor que usted pudo. No se culpabilice si esa persona es diferente o usted tenía otras expectativas. Simplemente entienda que sigue siendo su hijo, así usted lo haya sacado de su vida. Antes se hablaba de proyecto de vida, hoy estamos hablando de sentido de vida. Esta es la oportunidad de entender de que nuestros hijos no tienen que cumplir nuestras expectativas ni nuestros sueños frustrados. Cada uno gestiona sus propios proyectos, su propio sentido de vida, su propio futuro, su propio presente, y no tenemos que imponer ni a la fuerza, ni con el grito, ni de manera violenta. No es fácil aceptar la diferencia, eso lo sé. Pero sin embargo es una época propicia para poder sanar heridas, pedir perdón, bajarle al orgullo y abrir el espacio para que el otro llegue. Y yo hago una recomendación. Yo no es que sea enemiga del perdón. Lo que pasa es que nosotros somos unos abusadores del perdón. El perdón no es una palabra. El perdón son una serie de hechos, de actitudes y de conductas que son los que permiten la reparación. Perdonar es reparar. Si usted no repara, usted no perdona. Si a alguien le ofendió y no repara, no hay perdón, ¿sí? Y no hay arrepentimiento y no hay expiación, entre comillas, de eso que considera que hizo mal. Y si la relación está muy mal, es preferible una buena separación que una pésima convivencia violenta. Y además, recordemos que las convivencias pueden precipitar actitudes o conductas descalificadoras y dañinas, y a veces las lejanías y las distancias permiten reflexionar, como aligerar la carga y darse la posibilidad de replantear la vida lejos de esa persona, pero en relaciones relativamente amigables. Bueno, como siempre, el tiempo se nos hace muy corto, doctor Ernei Bolaños Pasos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Seguiremos pues retomando estos temas y la vida se nos sigue dando, y espero que nos podamos volver a ver en el 2019. El 2019 está a la vuelta de la esquina. Sí, señor. Está es que es aquí poquitico ya 20 días. Ya llega. 20 días. Menos, 15 días. Sí, sí, total. qué horror, ¿no? Pero qué rico estar aquí, qué rico compartir, qué rico reflexionar y poder sacar todas estos planteamientos, estos análisis, estas reflexiones que uno piensa que le sirven a los demás, pero le permiten a uno interiorizar cosas y a uno mismo le va orientando el camino para poder tomar decisiones en esta época. Sí, a Juan Fernando, a Francisco, muchísimas gracias por hacer posible
que este programa se emita todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Les mandamos un abrazo muy, pero muy especial a todos ustedes.